Mensaje de amor para salvación. 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 Espíritu Santo, yo te necesito, manda tu fuego a ese lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a ese lugar. Espíritu Santo, yo te necesito, manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, ven a este lugar.
El domingo pasado estuvimos hablando acerca de el ayuno y si era o no un mandamiento. Y el libro de los Hechos en pie de guerra contra la doctrina que afirma que eso es una obligación, un mandamiento o que debe practicarse de manera colectiva hoy. Hechos lo refutó. Los principios que estuvimos viendo en otros textos de la Escritura referente al tema indican que si esto se lleva a cabo, se debe llevar a cabo en título o a título personal, como una acción individual de devoción. Cuando nos vamos a orar, algunos oran de rodillas, algunos oran sentados, algunos oran totalmente postrados, como normalmente se practica en el cercano oriente. Cada uno tiene una manera de expresar su devoción, su concentración, su entrega en el momento de adorar a Dios. Pero nadie debe venir y hacer una regla o hacer una ley de eso. No debemos llevarlo al ámbito público, porque Jesús enseñó que a diferencia de en el tiempo que Israel se enfrentaba a guerras y hambrunas y situaciones tales, que se convocaba a una asamblea, se convocaba a todo el pueblo a ayunar para la era del Evangelio, para la época donde el Evangelio, el cristianismo, es el que está vigente. Dice Jesús dos cosas. Número uno, si no tuviéramos al Señor, tendríamos razón para afligirnos y para ayunar. Pero el Señor está todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Y número dos, en caso de que alguien desee practicarlo, pues no ofende a Dios, pero lo ofendería si lo hace de una manera que los demás se enteren y le aplaudan o le reconozcan y le feliciten por ser tan espiritual. De manera que el principio establecido por Jesús es que si con eso vas a medir tu espiritualidad o la espiritualidad de los demás, vas errado. Porque debes hacer en secreto eso y que tu Padre te lo reconozca en secreto, en público, perdón. Él se encargará de traerte bendiciones públicas por tu devoción personal y privada, pero no al revés. Si lo haces público para que otros te den alabanza o reconozcan tu espiritualidad, entre comillas, entonces olvídate que recibirás recompensa alguna del Señor. Así que yo creo que quedamos claros, ¿no?, en cuanto a lo que la Biblia enseña respecto a dicho tema. Entonces hoy estamos preparados para tocar otro asunto de actualidad, de incluso más actualidad que el tema de el ayuno, y es el tema de la unidad. El énfasis principal de nuestra enseñanza debe estar en la unidad de todos los creyentes o en la adherencia, es decir, apegarse a las Escrituras. Es una pregunta. ¿Dónde debe estar el énfasis de nuestra predicación? Debido a que estamos en un país que, al igual que muchos otros en Centroamérica y Suramérica, hay división entre iglesias de Cristo, quienes enseñan cosas diferentes. Tenemos acá en Panamá a los Santis, de los cuales ya hablamos hace 2 semanas atrás. Tenemos a los que predican que el hombre puede casarse y divorciarse, casarse y divorciarse, casarse y divorciarse, infinitamente sin violentar la ley de Dios, independientemente de por qué causa lo haga. Al principio decían que los inconversos podían casarse y divorciarse cuantas veces quisieran porque ellos no estaban bajo la ley de Cristo. Pero recientemente han dado un paso más hacia el abismo, si es que tenían uno fuera de él, y afirman ahora que aún los cristianos
pueden casarse y divorciarse cuantas veces quieran y no pasa nada malo con respecto a su relación con Dios, ni ponen en riesgo por adulterar de esa manera su salvación. Tenemos también un grupo que defiende que la cena del Señor debe ser tomada en una sola, o el jugo, el fruto de la vid debe ser tomado en una sola copa, porque el Señor estableció una copa y está prohibido y es pecado usar varios contenedores o varios recipientes. Entonces ellos enseñan que la única iglesia verdadera es aquella que en la cena del Señor bebe del fruto de la vid de una sola copa. Si es de varias, es liberalismo. Y así podría enumerar algunos otros grupos todavía un poquito más apartados o algo más apartados de lo que se considera pues lo ortodoxo, lo correcto, lo que siempre hemos enseñado, como ya serían el cuerpo de Cristo, que involucró la música instrumental en la adoración. Creo que las mujeres también ya predican en dicho grupo, y un grupo con el que el hermano José Blanford Smith hizo sus pininos como polemista en sus primeros años de ministerio, como fue el grupo La Luz del Mundo. Recuerda, hermano José, sus constantes enfrentamientos, más que con los sectarios, con Luz del Mundo, porque es más complicado cuando tú debates con alguien que en gran parte cree lo que tú crees, pero tiene alguna desviación. Es más complicado porque dice que no hay mejor astilla que la del propio palo, ¿no? Entonces cuando vas a debatir, pero debates con otro que era Iglesia de Cristo, entonces se complica un poco más la cosa porque estás argumentando casi igual, solamente que el casi aquí es abismal, porque cuando empiezas a defender una falsa doctrina, sin importar que guardas 99 correctas, ya a partir de ahí estás poniendo tu salvación en peligro. Debe estar nuestro énfasis en la unidad o en el apego, la adherencia, la fidelidad a lo que enseñan las Escrituras. ¿En qué debe estar nuestro énfasis? ¿En qué debemos apoyarnos a enseñar más? ¿Que los creyentes estén unidos o que los creyentes se apeguen a la palabra de Dios, a la Escritura? Parece para algunos que esta pregunta es un dilema. Parece un dilema, porque Jesús oró por la unidad. El Espíritu Santo dice que pone entre nosotros el vínculo de la paz, la unidad perfecta. Y la Biblia está llena de amonestaciones, exhortaciones a guardar la unidad, a preservar la unidad, a procurar la unidad. Pablo ruega a los corintios diciéndoles que sean unidos, que dejen el conflicto y las polémicas y estén unidos. Jesús, antes de morir, eleva aquella hermosa oración por la unidad de todos los creyentes. Entonces algunos ven como un dilema la pregunta: ¿qué hago? ¿Peleo más por la unidad de la que tanto habla la Biblia? ¿O peleo por estar apegado a lo que enseña la Biblia como enseña la Biblia? Valga la redundancia. ¿Cuál sería la opción correcta? Unidad es definida por el diccionario como la propiedad de lo que es uno e indivisible, la unanimidad. Y un estudio casual de la Biblia revela así, un estudio somero, por encima, revela que Dios quiere la unidad. En Juan 17, recordando la mencionada oración del Señor, en Juan capítulo 17, los versículos 20 y 21, el Señor pide a su Padre lo siguiente. Juan 17, los versículos 20 y 21. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos,
para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Hay que decir amén a las palabras de nuestro Señor Jesús. Para que todos sean uno. Para que el mundo crea, dice Jesús a su Padre, para que el mundo crea que tú me enviaste. El mundo no va a aceptar el Evangelio si los creyentes no demuestran con su unidad que verdaderamente Dios está en nosotros y nosotros estamos en Dios. Lo dijo Jesús claramente. Entonces, por esto es que hay este interés y esta preocupación de hacer un énfasis tremendo en la unidad. Porque está diciendo Jesús que si no estamos unidos, el mundo no va a creer que el Padre lo envió. Y eso es grave. Entonces es importantísima la unidad. Dios la quiere, Jesús la quiere. David en el Salmo 133, verso 1, en un pasaje que conocemos bastante y estuvimos viendo acá el miércoles, hablando de los que no consideran que el estudio de semana es una obligación gravosa, molestosa, sino que es agradable cada vez que la iglesia los hermanos nos convoquen a aprender, a adorar. Leíamos y recordábamos las palabras del salmista, 133, verso 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mirad cuán Delicioso. Mirad cuán bueno Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mirad cuán bueno y delicioso. Es incluso algo que usted anhela como comer. Por eso los términos. Algo que se anhela como cuando usted tiene hambre y quiere desayunar, quiere almorzar, quiere cenar, quiere ese platillo especial, dice el salmista. Como estar frente a mi platillo favorito es ver a mis hermanos juntos en armonía. Difícilmente alguien podría leer estos pasajes y no concluir que la unidad bíblica es importante. Además, hermanos, es importante considerar la unidad por la cual oró nuestro Salvador. No era una oración por una actitud fraternal de tratar de poner en paz y en buena relación o en una relación diplomática a personas que tienen puntos de vista diferentes. No se trata de esa acción fraternal de poner a un hermano a sentarse en la rodilla del otro para que se pongan en paz y dejen la pelea y dejen la controversia. El deseo de Cristo es que todos los creyentes sean uno, pero Él coloca un ejemplo, coloca una medida, un estándar, para que todos sean uno. Y si lo hubiera dejado hasta allí, entonces hoy tendrían razón los que dicen que no debemos dividirnos por temas doctrinales siempre y cuando estemos unidos en la predicación del Evangelio. Hace un tiempo atrás dimos una clase que involucraba la explicación de la teoría que decía que las iglesias de Cristo deben unirse simple y llanamente en lo que enseña Efesios 4. Después que la iglesia del Señor en alguna comunidad enseñe que hay un solo Dios, un solo Señor, un solo cuerpo, una sola esperanza, una sola fe, los 7 elementos mencionados en Efesios 4, dice, eso es suficiente. Ese tema de que los adúlteros pueden estar en la iglesia y serán aceptados por Dios no debe dividirnos. Matrimonio, divorcio y segundas nupcias. Los adúlteros, porque no hay otra manera. Jesús los llamó adúlteros. Entonces, permitir que los adúlteros estén en la iglesia del Señor, sirviendo al Señor, como cualquier inocente de adulterio, dice, eso no nos debe dividir. Tener instrumentos de música para acompañar el canto no nos debe dividir. Permitir que las hermanas dirijan y prediquen no nos debe dividir. Y así puede usted seguir añadiendo
asuntos o cuestiones que han provocado controversia. Dice, después que estemos unidos en los 7 elementos de Efesios 4, no hay problema. Pero no dijo eso Jesús. Ni siquiera se había escrito Efesios cuando Jesús dijo, para que todos sean uno. ¿Sí? Dios quiere la unidad. Pero ¿cómo la quiere? ¿Cómo? El qué es una cosa y el cómo es otra. Dios quiere la unidad, pero ¿cómo la quiere? Que todos sean uno, pongamos nuestra mirada nuevamente en el texto, como tú y yo somos uno. ¿Usted cree que hay entre el Padre y el Hijo diferencias doctrinales? ¿Hay entre el Padre y el Hijo diferencias de organización? ¿Hay entre el Padre y el Hijo diferencias en cuanto a cómo el hombre debe adorarles? ¿Cree usted que entre el Padre y el Hijo hay diferencias en cuanto al rol que deben tener hombre y mujer en el reino de los cielos? ¿Cree usted que hay diferencias entre el Padre y el Hijo en cuanto a quién es adúltero y quién no? Y si el bautismo lava matrimonios, ya no pecados, lava matrimonios. Entra un matrimonio adúltero y sale un matrimonio santo. ¿Cree usted que hay un debate constante, una diferencia permanente entre el Padre y el Hijo acerca de estos temas? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Definitivamente, absolutamente e indudablemente no hay diferencias doctrinales entre el Padre y el Hijo. Pablo rogaba por la unidad a los corintios en el nombre de Cristo. En 1 de Corintios capítulo 1, versículo 10, primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10, estas son las palabras del apóstol respecto a este tema. Amén. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos. ¿Ha notado que deliberadamente me salté 2 frases en el texto? Porque aparentemente algunos hermanos solamente leen esas 2 frases. Os ruego, hermanos, en el nombre de Jesucristo, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis enteramente unidos. Y los hermanos que solamente leen estas 2 frases han enviado solicitudes de amistad a todos cuantos estamos aquí, o a casi todos, para pedirnos en mensajes privados que nos sentemos a conversar. Pero que nos sentemos a conversar para determinar a partir de qué domingo empezamos a hacer campaña juntos, a partir de qué domingo organizamos una confraternidad, a partir de qué domingo les empezamos a invitar o aceptamos invitaciones para ir a predicar en sus cultos de adoración o en nuestros cultos de adoración respectivamente. Porque dice el texto que nos ruega un apóstol por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que no haya entre nosotros divisiones, sino que estemos enteramente unidos. ¿Dice eso o no dice eso el apóstol? Que no haya entre nosotros divisiones, sino que estemos enteramente unidos. ¿Lo dice o no lo dice el apóstol? Sí lo dice, no tenga temor. Si lo dice, ahí está escrito, ¿no? No lo acabamos de escribir, eso ya estaba escrito. Pero el tema no es que el apóstol haya escrito esa frase, sino que ignoremos a conveniencia las otras 2, que dicen que la única manera de lograr la unidad de la que hablaba el apóstol, la unidad que quiere el Espíritu Santo, la unidad por la que oró Jesús, es
¿Qué dice? Que habléis todos una misma cosa. Esto lo dice la palabra de Dios. No un libro que yo haya escrito. No el lenguaje de mi clase. Que si usted va al texto impreso, el día que lo esté, o al archivo electrónico, va a encontrar muchas frases mías. ¿Okay? Pero esto no es mío. Que habléis todos una misma cosa. Esta frase no la escribí yo. No la ideé yo. No la inventé. Eso lo escribió el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Dios quiere la unidad. Dios dice que prediquemos y nos esforcemos por lograr la unidad, pero no de cualquier manera. La única manera bíblica de lograr la unidad es que hablemos todos una misma cosa. Amén. La división puede eliminarse únicamente hablando todos lo mismo. No es que yo voy a dejarme acompañar por un hermano que considera que los adúlteros van a entrar al cielo adulterando, y cuando estamos frente a una pareja adúltera, resulta que yo le tengo que enseñar a la persona que dentro de los pecados que se tiene que arrepentir y abandonar está ese matrimonio que no estaba aprobado por Dios, que es una relación adúltera. Matrimonio ante los hombres, adulterio para Dios. Yo le debo decir eso porque la Biblia así lo enseña. Pero el hermano que yo llevo conmigo, que quiere salir a evangelizar conmigo, que quiere que yo vaya a una confraternidad con él y los demás, que quiere venir a predicar a este púlpito, que quiere llevarme a predicar al púlpito allá, le va a decir a la persona: tranquilo, tranquilo, en el bautismo, ese matrimonio que hoy es adúltero, se purifica y termina siendo un matrimonio santo. Sí. La Biblia dice que la sangre de Cristo en el bautismo lava todos los pecados. Y en la Biblia que nosotros usamos allá dice que no solamente lava los pecados, lava relaciones pecaminosas. De manera que una relación que era pecado termina siendo una relación legítima. Obviamente voy a mirar a mi hermano con una indignación terrible y le voy a preguntar delante del inconverso: ¿quiere decir que si hay dos homosexuales casados legalmente en Argentina y usted y yo le vamos a predicar, usted le va a decir a ellos que la sangre de Cristo toma una relación inmoral y la convierte en una relación legítima? O sea que esos homosexuales pueden continuar en ese matrimonio. Note las consecuencias de lo que usted está diciendo. Porque a veces, hermanos, hay personas que defienden una enseñanza, una doctrina, una práctica y no entienden las consecuencias de lo que están diciendo. Si lo entendieran, y creo yo que son personas honestas que verdaderamente quieren servir a Dios, si entendieran las consecuencias, las implicaciones de lo que practican, lo abandonarían. Porque eso es lo que están diciendo. Si un matrimonio inmoral es lavado en las aguas del bautismo y se convierte en un matrimonio santo, pues el matrimonio de dos hombres o el matrimonio de dos mujeres es una relación ilegítima, inmoral, y si la sangre de Cristo la lava en el bautismo, ellos podrían continuar en esa relación. No, ¿cómo se le ocurre, hermano? Entonces, ¿qué acabas de decir? ¿Y el que tiene muchas mujeres allá en Oriente? Simplemente mete a todas sus esposas a las aguas del bautismo. Y cuando salen, todas son esposas santas de ese hombre, de ese mismo hombre.
recuerde aquel principio permanente que viene desde la antigüedad, compartido por las mentes más brillantes y que nos han heredado ese principio para que nosotros lo podamos aplicar a las controversias aparentemente más difíciles de manejar. Aquel axioma de los sabios que ya envidiaban los sabios de Grecia, que dice que lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa también. Entonces, si vas a aplicar esa regla para un matrimonio adúltero en heterosexual, tienes que aplicarla al polígamo y tienes que aplicarla al homosexual. No te queda de otra. Porque resulta que aparte de que no hay un pasaje que diga que el Señor lava matrimonios, porque el matrimonio bien hecho, el matrimonio que se lleva a cabo conforme a la voluntad de Dios, de por sí ya es honroso. Así que no necesita ser lavado. Pero si tú me hablas de que la sangre de Cristo lava un matrimonio de esto, me estás diciendo que ya no era honroso. Entonces ya no era de Dios. Y no puede ser de Dios en las aguas del bautismo. ¿Iba a decir algo, hermano Roberto? Iba, pero ya se fue. Bien, más adelante. Recuerden, tienen toda potestad de levantar su mano, preguntar y opinar. Porque si me lo permiten, yo me voy como el cuchillo en la mantequilla que tiene 1 hora de estar afuera de la nevera. Porque si la acaba de sacar, no. Pablo rogaba, decía, por la unidad de los corintios, pero les decía, dice esta versión: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo. Miren. En cambio, la famosa unidad en la diversidad, que es una filosofía que viene de allá de Norteamérica, que dice, estemos unidos aunque haya diversidad de creencias. Bueno, a diferencia de la unidad en la diversidad, Pablo dice, estén unidos, pero no en diversidad, en unanimidad. Estén unánimes. Estén enteramente unidos en un mismo sentir, que no tiene nada que ver con emociones. Aquí sentir es lo que usted considera que algo es, y en un mismo parecer. Además, hermanos, la importancia de la unidad se ve subrayada por la fuerte denuncia que la Biblia hace contra la división. Admitimos eso. La Biblia, si hay una cosa que condena fuertemente, enfáticamente, es la división. Romanos capítulo 16, versículo 17, nos ordena actuar de manera inmediata, presta, diligente, en contra de aquellos que atentan contra la unidad del cuerpo de Cristo. Romanos 16, 17 y Proverbios 6, 19 dicen: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Y les ruego, otra vez, un ruego, les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra la enseñanza que vosotros aprendisteis, y que los llamen aparte en privado, para que no exhiban al hermano que enseña una falsa doctrina, porque eso sería falta de amor. ¿Ya leyeron? La versión de ustedes no dice así, que cuando un hermano causa división y tropiezo en contra de la enseñanza que hemos aprendido, llámalo aparte, estando tú y él solos, trata de convencerlo. Y si no, síguelo intentando durante años, lustros, décadas, que cumplan juntos bodas de bronce, de perlas, de plata, de oro, de diamante, de rubí, que llegue la eternidad y tú todavía le estés insistiendo al hermano, pero en privado, para no exhibirlo, que por favor abandone su falsa enseñanza. ¿Dice eso el texto? Lamentablemente, para algunos,
el texto dice que cuando alguien predica falsa enseñanza, no aplica Mateo 18. No aplica. No es llámalo aparte estando tú y él solos. Si no, luego lleva 2 testigos. No. Romanos 16:17 dice, al que causa división, exhíbelo, denúncialo, márcalo, dice el original, como Dios marcó a Caín. Márcalo, identifícalo. ¿Por qué? Porque en otro pasaje, 1 Timoteo 4:16, el apóstol le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pero siempre le digo a los hermanos que eso es lo que afirma el texto. Pero ¿qué dice al contrario? Entonces que el que no se cuida a sí mismo en su testimonio personal y no cuida la doctrina que enseña, ahí están las dos cosas, moralidad y doctrina. Porque nadie ha dicho que la doctrina sola salva. Nadie ha dicho eso. Pero tampoco podemos decir que la moralidad sola salva. Ay, el hermano es tan correcto y es tan amoroso y que tan buen testimonio. Lo único es que él enseña aquello que no es correcto, pero es lo único. No, Pablo dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Porque haciendo esto, cuidando esos dos aspectos, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pero si alguna persona descuida su vida moral y enseña bien, o enseña mal, pero cuida su vida moral, ¿qué va a pasar? Se pierde él y se pierde los que le oyeren. Por esa gravedad es que Pablo dice que cuando haya alguien causando división y tropiezo en contra de la doctrina, hay que marcarlo, identificarlo, que los hermanos sepan, que las ovejas sepan que hay dentro del rebaño o próximo al rebaño un lobo vestido de oveja. Eso lo dice la santa palabra de Dios. Y de Dios se dice en Proverbios 6:19, ¿qué cosa? Proverbios 6:19, por favor. Dice que Dios aborrece ¿a quién? Al que siembra discordia entre hermanos. Y el que predica falsa doctrina lo hace. Porque para tú defender una falsa doctrina, tienes que atacar la verdad. Esas dos cosas van juntas. No vas a enseñar que la doctrina correcta es tomar en una sola copa sin escribir y predicar en contra de los que toman en varios recipientes. Es ilógico. Si defiendes una copa, vas a atacar a los de varios recipientes. Si defiendes la música instrumental, vas a atacar a los que cantan solo con su voz. Si defiendes que los adúlteros pueden estar en el reino de Dios y ser justificados en sus relaciones adúlteras, tienes que predicar y tienes que enseñar en contra de aquellos que predican que el matrimonio honroso es aquel que cumple con los requerimientos dados por Dios en la Escritura. Simple y llanamente. Que la unidad es importante, que es la voluntad de Dios y que debería enfatizarse, debe ser algo evidente hasta aquí, ¿correcto? Porque así la Biblia lo enseña. Sin embargo, uno debe entender claramente que esta unidad se obtiene únicamente mediante la adherencia. ¿Okay? Cuando hablo de adherirse es como el pegamento. Estar pegados, estar aferrados, estar cimentados en la Escritura. Es la única manera. Porque ella es la voluntad revelada de nuestro Dios. Y si usted quiere ir a lo seguro, como Abraham, láncese por la vía por la que lo invita a Dios. No su sabiduría. No un libro misterioso que recibió del norte. No una idea como una llama que se encendió de pronto en su corazón, como con Martín Lutero y demás. No. Apéguese
a la Escritura. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si no me equivoco, 1 de Timoteo 4:11. El miércoles dije que Marie Curie era la precursora de las enfermeras, y por ahí luego me di cuenta que sí se escuchan los audios, porque una hermana de otra provincia me corrigió con amor, con firmeza, que no, Marie Curie descubrió algo sobre el plomo y no sé qué. Habló cosas químicas, en realidad era una precursora o pionera en la química o en algo así. Así que pido disculpas, y ahora en este otro audio pues va a quedar corregido, ¿no? Bien. Primera de Pedro 4:11, el que habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Es correcta la cita? Gloria a Dios. Bien. Se puede hacer presión para forzar la unidad. Recuerde que a veces nosotros, cuando tenemos a alguien en casa, no voy a hablar de matrimonio, ¿verdad? Hablo cuando tenemos a alguien que no es parte del núcleo familiar en casa, o cuando estamos en un grupo como el de la universidad, en el deporte. Nosotros tenemos un dicho cuando queremos explicar que tú me puedes ver con esa persona en el mismo grupo, bajo el mismo techo, en la misma organización, pero que no significa que estamos de acuerdo. ¿Cuál es ese dicho? Que no sé si es un dicho centroamericano o es mundial o solo es típico de nosotros acá en Panamá. Pero ¿cómo decimos cuando queremos aclarar? No, espérate. Juntos, pero no revueltos. Así es. La unidad se puede forzar de esa manera, pero será sacrificando la fidelidad a la Escritura, rechazando la verdad. La unidad bíblica se logrará únicamente cuando nos apegamos a la autoridad de la Biblia, cuando nos enfocamos en una estricta adherencia al plan que Dios tiene para la unidad de los creyentes. Y ese plan está en la Biblia, no en mi cabeza, está en la Biblia. Y ahí es donde yo debo buscar los principios, la dirección, los estatutos de Dios. Desde que hubo la gran apostasía, ¿cuál era la gran apostasía, hermano Roberto? ¿Cuál fue la gran apostasía? Vamos a comprometer gente aquí, todo esto está quedando grabado. ¿Cuándo fue la gran apostasía? Una gran apostasía va a dar como resultado una gran organización falsa. Cuando empezó a surgir una organización que usurpó el nombre de la Iglesia del Señor, luego lo modificó para dar a entender que era no solamente un poder religioso, sino también un brazo de política, y que hoy día sigue siendo un imperio mundial. Pero muy lejos del sencillo cristianismo original. Después de la gran apostasía que desembocó en esa religión, y a través de los siglos ha habido una gran añoranza por la unidad, un anhelo expresado por hombres eruditos, hombres con el deseo y la intención de hacer lo correcto, de corregir los abusos, hombres valientes que intentaron enmendar el rumbo. Ustedes deben conocer la historia porque en nuestros colegios se explica. Durante tantos meses que es imposible que usted y yo nos hayamos dormido en todas esas clases. Y en la iglesia algo se trata acerca de esto. Tal vez un día de esto vamos a dar historia de la iglesia. Creo que nunca lo hemos dado acá y yo creo que es uno de los cursos fundamentales en la formación de los cristianos, de los creyentes. Hermano José, hermano Roberto ha dicho amén. Aprobado. Bien, frecuentemente estos movimientos que fueron agitados por grandes líderes, gente elocuente, gente influyente, gente respetada, gente que alaba gente, como decimos nosotros también, ¿no? Pero que luego, hermanos,
debido a la gran influencia que tuvieron estos hombres, luego de su muerte, sus seguidores empezaron a escribir credos humanos y a identificarse con nombres humanos. Y ya hablamos aquí en el estudio de Hechos de cuán importante es un nombre. Amén. ¿Recuerdan eso, cierto? Si no, búsquelo en el audio y allí lo va a encontrar cuando hablamos acerca del denominacionalismo. El plan de Dios para la unidad se vio frustrado, desmantelado y reemplazado por más de lo mismo. En lugar de enmendar el rumbo y de corregir, no se logró la unidad que Dios tanto quería. Que estos precursores o pioneros en la reforma pretendían o intentaron, sino que al final todo desembocó en el nacimiento de muchas más sectas, que por definición una secta es una división, herejía, apostasía. Y hace unos 200 años, acá en nuestro continente, en América, en un esfuerzo por llamar, por convocar a los hombres a que volvieran al orden de Dios y que renunciaran a los credos y organizaciones humanas, Thomas Campbell, que no es más santo que usted ni que yo, que no es más importante para Dios que usted ni que yo. No sé si la frase ni que yo está autorizada por la gramática, pero en esta clase sí. Simplemente un hombre más, pero con un deseo peculiar y con una intención peculiar. Escribió un documento que se conoció o se conoce en español como Declaración y Alocución, lo cual era una invitación y una exhortación a todos los líderes de todos los grupos religiosos de su tiempo y de todos los tiempos a abandonar de una vez por todas credos, nombres y prácticas humanas y simple y llanamente volver al cristianismo del Nuevo Testamento, a buscar en la Biblia cómo lo hacían los cristianos y hacerlo hoy. ¿Qué enseñaban los cristianos y enseñarlo hoy? ¿Qué predicaban los cristianos y predicarlo hoy? ¿Cómo estaban organizados los cristianos y organizarnos así hoy? Y ya, tan simple y tan llano. Y tomar los credos como aquellos en Éfeso que tomaron sus libros de adivinanza, de brujería, de magia, de lo que fuese, y quemarlos. Quemar los credos, arrancar los nombres humanos y simplemente ser cristianos. En la Declaración y Alocución declaraba Thomas Campbell lo siguiente, y escuche estas palabras, compárelo con el espíritu del cristianismo del primer siglo. Nuestro deseo, por tanto, para nosotros y para nuestros hermanos, es que, rechazando las opiniones humanas y las invenciones de los hombres, que no tienen ninguna autoridad ni ningún lugar en la iglesia de Dios, podamos dejar para siempre de argumentar de nuevo sobre dichas cosas, volviendo y manteniéndonos firmes en los patrones originales, tomando la palabra divina como única dirección, al Espíritu Santo como nuestro maestro y guía, para que nos lleve a toda verdad y solo a Cristo, tal y como está mostrado en la palabra, para nuestra salvación. Que al hacer esto podamos estar en paz entre nosotros, tener paz con todos los hombres y santidad, sin la cual ningún ser verá al Señor. La alocución presenta unas 13 proposiciones que por razón de tiempo no las podría tratar todas aquí, pero para nuestro propósito pedimos que nos preste su atención y leamos parte de las proposiciones 3, 4, 5 y 6. La número 3 declaraba:
nada se ha inculcado a los cristianos como artículo de fe, ni requerido como condición para la comunión, sino lo que está expresamente enseñado y encomendado en la palabra de Dios. La número 4 declaraba: el Nuevo Testamento es una constitución tan completa para la adoración, disciplina y gobierno de la iglesia cristiana, y una regla tan perfecta para los deberes particulares de sus miembros, como el Antiguo Testamento lo era para la adoración, disciplina y gobierno de la asamblea veterotestamentaria, o es decir, del Antiguo Testamento, y para sus deberes específicos. Todo lo que el pueblo de Dios necesitaba para cumplir la voluntad de Dios estaba revelado en el Antiguo Pacto. No le faltaba nada. Y todo lo que la iglesia hoy necesita para su práctica, su adoración, su enseñanza, ahora sí mismo está en el Nuevo Testamento. La número 5 declara rotundamente: nada debe ser recibido como objeto de fe o adoración en la iglesia, ni instituirse como condición para la comunión entre cristianos, que no sea tan antigua como el Nuevo Testamento. La número 6 afirma: su fe, la de los cristianos, la de la iglesia, no debe colocarse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder y veracidad de Dios. Y no quiero que se confunda, porque he sido muy enfático en todos mis estudios bíblicos. El hermano ha sido enfático en todos sus sermones que no somos seguidores de hombres. Y no estamos diciendo que Thomas Campbell fue el fundador de la Iglesia de Cristo, ni por ahí cerca. Tampoco estamos diciendo que su documento, declaración y alocución es para nosotros un credo o algo similar. Pero lo que tenemos que hacer es reconocer que los principios expresados en esa invitación, porque cualquiera puede invitar, no es un credo, es una invitación. Esa invitación es del todo válida. Y debe ser la invitación que haga la iglesia del Señor en todas partes, en todos los tiempos, a todas las personas. Volver a la Escritura, practicar lo que dice la Escritura, abandonando nombres, organizaciones y lealtades a seres humanos que se equivocan igual que nosotros, y es mejor entonces tomar como maestro al Espíritu Santo y como único líder a nuestro Señor Jesucristo.